La inflación, ¿qué es la inflación? La inflación es el alza generalizada de los precios. O sea, los precios empiezan a subir, la economía empieza por eso se llama inflación, la economía empieza a inflarse, como estás inflando tú, por el embarazo. Aunque no se note mucho, por el afortunadamente. embarazo, entonces los precios empiezan a incrementarse producto de la inflación. Aquí, en Pekín, en Afganistán, en Argentina, en los Estados Unidos, en Suiza, la inflación la produce las políticas del gobierno. Siempre las políticas del gobierno son los responsables de la inflación, en particular las políticas del Banco Central asociadas al incremento de la cantidad de dinero. Y te voy a poner un ejemplo, Mariana, ¿cuánto café te has tomado tú en la mañana de hoy? Bueno, usted es mentira. El No me primer gusta café. decir la verdad, pero a ver, sí, uno. Un café, pero tú te puedes tomar 20 cafés en la mañana. Es muy difícil porque tu cuerpo no resiste tomarte 20 cafés en la mañana porque hay una capacidad por la ingesta de cafeína. Así pasa con la economía. Si tú le pones a la economía 70% más de monedas y billetes, que es lo que ha hecho el Banco Central en los últimos 3 años, 70% más de circulante en la economía, claramente esto va a desembocar un proceso, primero de inflación, segundo de escasez y tercero de afectación del tipo de cambio, que es lo que está viendo la devaluación del bolívar. Entonces, la inflación es el alza de los precios y el alza de los precios siempre se traduce o se expresa en lo siguiente. Primero, un deterioro del salario de los trabajadores. Segundo, una merma en la capacidad de ahorro de las personas que tienen sus cuentas en los bancos y la inflación le erosiona ese patrimonio. Y en tercer lugar, liquida las pensiones y las jubilaciones de las personas que ya no están trabajando. ¿Por qué? Bueno, porque esas pensiones y jubilaciones generalmente no se ajustan con la inflación, entonces la inflación viene atrás carcomiendo ese poder adquisitivo. Esos son los principales efectos de la inflación. ¿Y en el último periodo cómo podemos revisar el incremento? Hasta Bueno, el 6%. lo que ha pasado en Venezuela en el último mes, en mayo, fue un desborde de la inflación. La inflación está totalmente desbordada, el gobierno se ve minúsculo ante el aumento de los precios y una inflación de 6,1% en mayo es una inflación exageradamente elevada. Para que la gente tenga una idea, en Colombia, que está al lado de nosotros, la inflación en un año es 2%. En Chile, que está un poco más al sur de Venezuela, la inflación es 2% en el año. En Perú, la inflación es 1,8 en un año. Nosotros tenemos 6,1 en un solo mes. Esto es un fracaso monumental de la política económica. Pero hay un efecto, Mariana, y de los amigos televidentes, que es el efecto más pernicioso de la inflación, está en el sector alimenticio. Porque en el sector alimenticio es donde más se golpea a la clase popular. Te pongo un ejemplo. El Banco Central califica a los venezolanos en 4 grandes estratos. El estrato 1, que es el más pobre, el segundo, que es clase media, y el cuarto estrato, que es el de mayores ingresos. Bueno, el estrato 1 de la población gana como un salario, hasta 2 salarios mínimos, 4.000 bolívares. Bueno, ese sector que gana 4.000 bolívares, ese grupo de venezolanos que gana 4.000 bolívares, el estrato 1, dedica 50% casi de sus salarios a la compra de alimentos. Ese sector casi no tiene recreación, casi no tiene esparcimiento, casi no gasta en bienes culturales. Su ingreso es alimentación, alquiler, medicina y transporte. Los 4 rubros. De ahí prácticamente gasta muy poco. Bueno, sucede que la inflación, como voy a mostrar en este gráfico que está acá, sucede, Mariana, que yo siempre vengo para acá preparado, ¿no? Afortunadamente, por eso está con nosotros esta mañana. Entonces, en este gráfico podemos ver la inflación en el sector alimentos. Por ejemplo, en el año 2011 fue de 24%, 25%, en el año 2000, el pasado, fue 30%, y en lo que va del año va 30%. Entonces, vean la curva ascendente de la inflación de los alimentos. 50% de inflación de alimentos. Esta es la ruina para el trabajador. El trabajador no resiste esto. El trabajador está descontento, está inconforme por este incremento de los precios exageradamente. Hoy reporta el diario El Universal aquí lo tenemos, por que eso lo estábamos la inflación en los rubros agrícolas es de 63%. Aquí tengo el titular. Esto no es cualquier aumento, esto es una barbaridad de inflación que estamos viviendo en Venezuela.